el cual menciona que es una paciente femenina de 58 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial y tratamiento regular con losartano. Y es procedente sudana. Hace 12 horas va a presentar una extraña sensación de opresión en el pecho mientras realizaba labores y leve disnea también. Fue al centro de salud encontrándole una presión arterial alta y se le tomó un EKG sin mayores evidencias, sin mayores alteraciones. Se le da captopril sublingual, con lo cual se remitió y queda en observación. Luego de 2 horas, ¿no? Hace 2 horas, se presenta un nuevo episodio y aquí se ve de mayor intensidad, ¿no? Se presenta una precordagia de una intensidad de 8 de 10, con un dolor en el cuello, por lo cual retorna a su centro de salud donde le colocan isorbide de 5 miligramos sublingual y decide referirla. A su ingreso por emergencia va a presentar una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto y una presión arterial de 160 a 100. Además de una saturación de oxígeno del 93%. Refiere a un dolor y disnea, ¿no? Se toma analítica general de enzimas cardíacas, pero el laboratorio informa que el equipo está inoperativo. Aquí vemos pues, el electrocardiograma que se le tomó a la paciente, el cual se puede observar la presencia de un infarto agudo del miocardio, ST elevado, ¿no? Anterocecal. Bueno, estos son los datos que ya mencionamos. Es muy importante que ustedes lo tengan claro, ¿no? Si tienen un dolor torácico típico, ¿no? Y hay cambios en el electrocardiograma, eso se va a considerar un síndrome coronario agudo. Lógicamente que van a pedir las enzimas, pero mientras no haya, eso es un síndrome coronario agudo. Después que vienen las enzimas cardíacas, si esas están elevadas, eso es un infarto, un miocardio, es el elevado. ¿Está de acuerdo? Entonces es un síndrome coronario, por ayer les comenté eso, síndrome coronario agudo, ST elevado. Ya, continuamos. Bueno, en cuanto a la definición ya de los problemas de salud que hemos encontrado, tenemos que primero mencionar que tenemos un síndrome coronario agudo que se está elevado, ¿no? Aquí, bueno, tenemos lo que es una escala, la escala de Gehlen, la cual se utiliza ante la sospecha de un infarto o un miocardio, ¿no? Cuando hay la presencia de un dolor sospechoso de enfermedad arterial coronaria, ¿no? La cual esta escala se va a utilizar diversos ítems, ¿no? Como la localización del dolor, la radiación, entre otros, y si tienen un puntaje mayor de 100 puntos, entonces existe la posibilidad de que este dolor sea de origen isquémico, ¿no? Claro, es un paciente que ingresa a la emergencia y tú le preguntas, oye, ¿cómo te duele? ¿Cuál es la característica del dolor? ¿Dónde está irradiado? El carácter del dolor, la intensidad y qué síntomas están asociados. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque ustedes van y le preguntan y van llenando. Entonces eso nos puede hacer pensar que el dolor torácico de repente es por ansiedad, de repente el dolor torácico es porque se volvió hace una semana, que el dolor torácico de repente es por una neumonía, ¿no? Y el otro, un dolor torácico que sí podría hacernos sospechar que está por una enfermedad coronaria. Para eso es esa escala, ¿ya? Más de 6 puntos, ¿no, doctor? Entonces, siempre para que lo tengan en cuenta, en el caso que ustedes tengan una emergencia, sacan la tablita, ustedes pueden decir, sí, doctor, este dolor torácico reúne características que podrían hacer sospechar de que hay enfermedad coronaria. Y rápidamente tomas el electrocardiograma, que es en los 10 minutos, que el paciente ingresa a la emergencia, ¿no? Suponiendo que tú estás, lo entrevistas y si parece que es un síndrome coronario agudo, tú rápidamente tienes que hacer un electrocardiograma. Le tomas el electrocardiograma y ahí está tu sonograma que está. Vamos, explica, doctor. Bueno, aquí tenemos un esquema acerca de la cardiopatía isquémica, en la cual existen dos tipos de presentaciones, ya sea aguda o crónica. En el caso el caso clínico que estamos viendo, la presentación es aguda, ¿no? Por la sintomatología. Esta cardiopatía isquémica aguda va a englobar dos tipos de síndrome coronario agudo.
tanto sea ST elevado y ST no elevado. Y gracias al electrocardiograma que hemos podido, al cual tenemos acceso, se puede englobar a este síndrome coronario agudo como un infarto del miocardio, ¿no? El cual se va a caracterizar por un dolor que continua, una duración de más de 20 minutos y también que va a aparecer en reposo y no va a calmar hasta poder lograr la repercusión. Hay que entender que el infarto del miocardio significa necrosis. Si hay necrosis, ya que encima porque de repente el dolor torácico es muy característico, de repente el electrocardiograma también es sugerente de un infarto, pero las enzimas de repente llegan negativas. Y eso se conoce como una angina inestable. Es la gran diferencia entre angina y infarto. Continúe, doctor. Ahora, esto es acerca de la fisiopatología del síndrome coronario agudo elevado, ¿no? Mencionar que se va a ocasionar principalmente por lo que es una disfunción endotelial, que va a venir causada por irritantes químicos y también por la agresión hemodinámica que existe en las paredes arteriales, ¿no? Esta disfunción endotelial va a causar lo que es una captación leucocitaria, ¿no? Y también modificación de lipoproteínas. Posteriormente se va a presentar en las arterias lo que son la formación de células espumosas, como vemos en la imagen del izquierdo. Y la generación de chimetaxina, ¿no? Que provocará la formación de moléculas de adhesión leucocitaria y consecuentemente la formación de citocinas inflamatorias, ¿no? Aquí vemos un esquema característico, el cual nos muestra una arteria normal, ¿no? Y con el paso del tiempo, ¿no? Va a poder formar ateromas, como vemos aquí, y tenemos dos tipos de ateromas, ¿no? Que es una placa estable o inestable. Y nos va a provocar la patología de infarto agudo del miocardio en la placa inestable, ¿no? Que en algún momento va a llegar a sentarse, por así decirlo, ¿no? Y va a generar lo que es un isquemia, va a generar un trombo que posteriormente generará una isquemia, ¿no? En el tejido miocardio. Asimismo, el vaso que ha sido afectado va a generar lo que es una fibrosis, ¿no? Porque va a tratar de reconstruirse. Y esto generará la disminución del calibre, ¿no? Y una menor irrigación de esta zona, ¿no? ¿Y cómo es cuántas arterias coronarias hay? Porque el problema es que se ha formado un trombo. La fisiopatología es así de simple, es un trombo en la arteria coronaria, en cualquiera de las arterias coronarias. Y ese trombo va a fluir provocando una isquemia en el territorio de esa arteria. Para lo cual, tienen que saber cuáles son las arterias que están en riesgo de corazón. ¿Cuáles son? De la aorta nacen dos arterias. Una es la coronaria derecha, que tiene sus ramas, y el otro es el tronco coronario izquierdo, que da dos ramas principales, descendente anterior y circunflejo, como grandes arterias. Y una de estas se nos acaba de incluir. ¿Qué arteria es la responsable del electrocardiograma? La descendente anterior, porque ellos usan anteroseptal. Entonces significa que está en peligro todo lo que diga la descendente anterior, que es la mayor parte. Entonces este paciente se nos va a complicar fácilmente. Vamos. Ahora, tenemos que definir lo que es el infarto del miocardio, ¿no? A grandes rasgos se va a definir como la necrosis de cardiomiocitos, ¿no? En un contexto clínico, ¿no? Que va a ser consistente con isquemia miocárdica. En el diagnóstico se van a requerir lo que son las troponinas de alta sensibilidad, ¿no? Troponinas de alta sensibilidad, más al menos uno de los siguientes parámetros, ¿no? Ya sea síntomas de isquemia miocárdica, como dolor torácico, y otros síntomas, ¿no? Como la disnea, el dolor epigástrico y el dolor que se irradia hacia el brazo izquierdo. También tenemos otros síntomas que se pueden presentar como cambios indicativos de isquemia en el electrocardiograma, aparición de ondas subpatológicas, ¿no?
y una evidencia por imagen de la pérdida de miocardio vulnerable, además de la detección de un trombo coronario mediante angiografía y autopsia. Y también aquí tenemos una clasificación, ¿no?, para poder valga la redundancia, clasificar en qué estadio se va a encontrar nuestro paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no?, por impacto del miocardio. En este caso, lo hemos comprobado en nuestro paciente en la clase 1, ¿no?, la cual va a tener una mortalidad del 5%. No, es difícil que esté en una clase 1 porque es un paciente que está con taquimia, ¿no?, está desaturando. Entonces, esa clasificación es de acuerdo a cómo es su presentación clínica, de acuerdo a su presentación clínica. Entonces, si el paciente no tiene ningún signo de falla cardíaca, clase 1. Pero en el segundo dice falla cardíaca, ¿no?, falla cardíaca. En el 3 es edema del pulmón y el 4 es choque cardiogénico. Entonces, acuérdense de eso. Y 1, aparentemente todo tranquilo, 2 es falla cardíaca, 3 es edema del pulmón y 4 es un choque cardiogénico. En este paciente por lo menos es clase 2, porque viene con taquimia y está desaturando. Y ustedes saben que cuando la descendente anterior se ocluye, es alta la posibilidad a que haga una falla cardíaca seguida de choque cardiogénico, porque la gran cantidad de masa ventricular que esté en riesgo es alrededor del 25%. Entonces, una necrosis anteroseptal es muy probable que por lo menos haya una falla cardíaca. Dale. Bueno, y otros diagnósticos que hemos incluido son la saturación baja, ¿no?, como se menciona en el caso clínico del 23% y una presión arterial elevada. En cuanto a los objetivos terapéuticos, tenemos que uno de los objetivos es la reconstrucción vascular coronaria, el manejo del dolor torácico y reducir la presión arterial, ¿no?, sistólica a menos de 130 milímetros de mercurio, pero no menos de 120 milímetros de mercurio. Asimismo, la presión diastólica menor de 80 milímetros de mercurio, pero no menos de 70. Esto según la guía, ¿no? Perfecto, ¿no? Lo más importante aquí es, si hay una obstrucción en el vaso, es tratar de aliviar la obstrucción. Hay que buscar la reperfusión vascular inmediata, con lo que tenga, pero hay que tratar de abrir el vaso. El manejo del dolor es cierto, hay que manejar el dolor y ahí se utiliza opioides, se utilizan nitratos. En el tercero es reducir la presión arterial. Este paciente llega con una presión arterial de 160 a 100. Cuando hay una hipertensión así, tienen que ustedes utilizar nitratos en infusión para tratar de bajar justamente esta presión arterial que está alta. El paciente que se presenta hipertenso es el paciente que tiene complicaciones mecánicas. Cuando hablo de complicaciones mecánicas significa rotura cardíaca, que es una de las complicaciones. Entonces hay que tratar de bajar en lo posible esa presión arterial que esté en 160. ¿Cómo lo tenemos que bajar? Con algún medicamento que sea rápido. ¿El Factopril será rápido? Si es su igual, si es oral, será el candesartán, será el enalapril. No tiene que ser algo que vaya a la vena. ¿Quién va a la vena? Nitrogluciano, contraindicado, un infarto. Tiene que ser la nitroglicemia. Entonces, así vamos a empezar el paciente. Buscar la reperfusión, pero iniciamos con nitratos de infusión. Siga, doctor. Y otro objetivo terapéutico no es la prevención de futuros eventos cardiovasculares y la educación del paciente sobre sus padecimientos. Bueno, estas son indicaciones de la guía que hemos utilizado acerca de la presión que ya lo mencioné. El objetivo de la sistólica, ¿no?, como ya dije, menor a 130 o menor a 120 y el sistólica menor a 80, pero menor a 70. Ahora, con respecto a la guía de hipoxemia, ¿no?, se menciona que no se recomienda administrar oxígeno a pacientes con saturación mayor de 90%. Y en cuanto al resumen de los objetivos más importantes relativos al tiempo, mencionar que los 120 minutos será la máxima demora prevista entre el diagnóstico del infarto agudo del miocardio, CT elevado, y la intervención coronaria percutánea. Y también para escoger así entre la estrategia de
intervención coronaria percutánea o fibrinolisis. Si se pasa este tiempo de 120 minutos, se recomienda administrar la fibrinolisis. Esto según un guión. Bueno, ahora en cuanto a las estrategias terapéuticas, tenemos lo que es el manejo 1 y el manejo a largo plazo. En el manejo 1 se menciona que se debe de considerar el diagnóstico en pacientes con malestar torácico y una dificultad para respirar. Y asimismo realizar un EKG de dosis de vibraciones entre los 10 primeros minutos posteriores a la llegada, es lo recomendable. Asimismo, evaluar y estabilizar la respiración y la circulación, conectar monitores cardíacos, saturación de oxígeno, y también establecer el acceso intravenoso, ¿no? Asimismo, realizar una historia clínica enfocada, obtener sangre para los biomarcadores, ¿no? Biomarcadores cardíacos como la troponina, electrolitos y otros análisis como el hematocrito y el hemoglobina. Además de realizar estudios de coagulación para pacientes que toman anticoagulantes. En cuanto al manejo a largo plazo, se menciona que se debe de lograr el control de la presión arterial, la rehabilitación cardíaca basada en ejercicio y reanudación de actividades. Asimismo, realizar lo que es la dieta y el control del peso y lograr la adherencia al tratamiento por parte del paciente. ¿Tienes algún otro compañero que pueda ayudarte? A ver, elige otro. Elige. Elija otro. Rápido. Creo que la siguiente diapositiva. Estamos nosotros de un falso. Rápido, que me quede sin nota. Vale. Gracias. Muy bien, entonces, si ustedes tienen un síndrome coronario agudo que sigue elevado, tienen que ir a la repercusión. Tienen dos opciones nada más. Uno es hacer angioplastia voluntaria y el otro es hacer una fibrinolisis. ¿Okay? Los dos tienen que tener menos de 12 horas de los síntomas. 12 horas, el 12 horas. Tienes hasta 12 horas para tratar de abrir el vaso. ¿Sí o no? Ya. Bueno, para continuar con las estrategias terapéuticas, voy a hablar acerca de las estrategias farmacológicas. Lo que se mencionaba en las anteriores diapositivas, que lo que se busca es que al paciente se le pueda realizar la intervención coronaria percutánea. Y para esto hay que evaluar si es que el paciente se encuentra cercano a un centro de salud en donde lo puedan realizar. Se pone el intervalo en 120 minutos. Si es que el paciente se encuentra a menos de 120 minutos de un lugar donde se le pueda realizar, pues vamos y se le analiza. En caso de que no se pueda en este tiempo, lo que se recomienda es realizar la fibrinolisis. Sin embargo, luego de esta, tiene que ser trasladado a un centro donde se le pueda realizar la intervención coronaria percutánea. Hay que tener en cuenta también que si es que en el traslado a un centro con ICP, hay que ver si es que se cumplen los criterios de repercusión. En caso, luego de aplicar esta terapia y no se cumple, hay que volver a hacer otra vez la intervención coronaria de perfusión, esta vez de rescate o de emergencia, ¿no? Y en caso, sí, bueno, ya la ICP que se realizó. Entonces, para evaluar si es que nuestra repercusión funcionó, hay que observar ciertos indicios, ¿no? Tanto clínicos, como electrocardiográficos, como de biomarcadores cardíacos. En el clínico hay que ver si es que el dolor mejoró, ¿no? Si hay una mejora del dolor. También hay que ver si hay un reflejo cardioinhibitorio. Y en cuanto al electrocardiográfico, y uno de los más importantes, es acerca de la resolución del ST. El ST elevado se dice que debe haber una resolución, una disminución en el 50%, sobre todo cuando hay un infarto de cara anterior. También hay que revisar la configuración de la onda T, los cambios en el QRS y si es que hay arritmia de repercusión. Asimismo, otros criterios pueden ser los biomarcadores cardíacos. Perfecto, doctor. Ahí nomás, estoy tranquilo. O sea, tú tienes que iniciar el tratamiento solamente con el dolor y con el electrocardiograma. ¿De acuerdo todo?
por ejemplo, que este paciente está en el hospital Cayetano Heredia. ¿Ustedes saben si acá hacen cateterismo? No se hace. Para que se haga cateterismo, ¿qué se necesita? Para hacer el cateterismo necesitamos un ARC o un simiangio que no tiene la institución. Aparte de eso, necesita tener al especialista en entrar con esos catéteres hasta el corazón, eso se llama hemodinamista. ¿Tenemos por acá? No hay. Entonces, y tenemos que Chiclayo sí tiene. Chiclayo sí tiene un centro de hemodinámica. Entonces, a ver, decimos, a que se nos está infartando, ¿qué tiempo hacen para llegar hasta Chiclayo? 3 horas. 3 horas. 3 horas, ¿no? Entonces, pucha, ¿la guía que dice 3 horas? No, la guía dice 2 horas nomás. Entonces lo realizamos acá. Entonces le comienzan a dar el tratamiento, le comienza la lisis, y ustedes tienen que ver qué está pasando con esa lisis, si es exitosa o no. ¿Y cómo es la lisis exitosa? Lo que dice el doctor, la resolución del dolor y la disminución de ST elevado por lo menos en 50%. Perfecto. Si es exitosa, igual este paciente tiene que ir a Chiclayo, pero ya con más holgura. Mañana te quedamos a Chiclayo. Pero en el caso de que no sea exitosa, todo el mundo escucha, no ha respondido, hay que enviarlo ahorita. Que son las 10 de la noche, pero enviamos ahorita. ¿No? Si es que Chiclayo tiene puesto a 24 horas, que tampoco sucede eso. ¿No? Pero supongamos que aplica la 24 horas, ustedes así sean 10 de la noche, 11 de la noche. Si el ST no ha caído y el dolor persiste, eso sí ya se llamará como una angioplastia de radical. Perfecto, doctor. Entonces, ¿hasta ahora hemos visto enzimas? No, las enzimas las vemos ya seriadamente, ya las vemos inclusive después para ver hasta cuánto ha subido la troponina y la CPK. Vamos, sigue. Luego, para el manejo agudo, como ya vimos, lo que vamos a realizar es una fibrinólisis. En la fibrinólisis, en este caso el paciente, el grupo que yo conveniente utilizar es tenectemplasa, y recordemos que la fibrinólisis tiene que ir acompañado de un tratamiento anticoagulante y un tratamiento antitrombótico. En este caso, para el tratamiento antitrombótico, según las guías, tanto la guía europea como la guía americana también recomienda utilizar los medicamentos de aspirina y clopidogrel. Y para el tratamiento anticoagulante se puede utilizar tanto una heparina no fraccionada como una heparina de bajo peso molecular. En este caso se ha demostrado más eficacia con las heparinas de bajo peso molecular, y dentro de ellas la más importante es la enoxaparina, que también el grupo ha querido conveniente utilizar. Además, en el manejo agudo también se pueden dar otro tipo de tratamientos como betabloqueadores, en este caso metoprolol, también estatinas, atorvastatina, y para el manejo del dolor torácico, la nitroglicerina. Perdóname. Entonces, ¿alguien tiene otra forma de plantear ese tratamiento agudo? Vamos con otra. Tiene las cosas claras, a ver. Todo se originó, el noxaparina tiene un ensayo clínico, que es el Espartine 25, en la que comparan heparina de bajo peso molecular y heparina no fraccionada. Y fue mejor. Entonces, a raíz de ahí es que se toma y se recomienda como una clase 1A el uso de la enoxaparina. Pero el uso de la tenectemplasa, ¿quién tiene otra pero a ver cómo es? No, usted me habla del anteplasa, pero si tiene la cosa clara, vamos. ¿Está ahí? Del grupo.
¿Por qué no anteplace? No. A ver, Raquito. Yo, Ya, dale. Ya, dígame. bueno, se realizó un estudio donde compararon un metaanálisis donde compararon varios criminolíticos, en donde encontraron la teneplaza y también la alteplaza. Lo que sucede es que encontraron que la teneplaza produce menos hemorragias en los pacientes y además tienen eficacias muy similares con la alteplaza. Y también me parece que la alteplaza tiene una interacción con el metoprolol. No. Lo que pasa es que el TNT-place tiene una forma de administración diferente. En el caso de la alteplace, nosotros esperamos hora y media para que termine la infusión, porque se colocan alrededor de 100 miligramos en hora y media, ¿no? Entonces, imagínate tener que colocar hora y media el tratamiento. Entonces, hay estudios con el TNT-place en las que se coloca en bollo. Se coloca en bollo y lo pueden utilizar de forma prehospitalaria. Esa es la conveniencia del TNT-place. Ese estudio se llama String Trial. Entonces ahí se demostró que el TNT-place se podía utilizar en forma, el paramédico mandaba la imagen del electrocardiograma y dice así, lo puede utilizar y le colocaba el TNT-place. Eso disminuyó los tiempos. Imagínate que esté en la Unión, llegamos en 1 hora a Cayetano, que llega hasta 1 hora y le dices el TNT-place o el TNT-place que lo tienes en la ambulancia, te lo coloques, ¿cuál sería mejor? Que lo colocas en la ambulancia, porque ahí ya inicia probablemente la posibilidad de que se abra el vaso. Y se abre el vaso alrededor del 70 hasta el 85%. O sea, el 85% probablemente de los casos puede abrir el vaso. Entre alteplace y TNT-place casi muy similar, sino que la entra el tipo de administración. Todo paciente tiene que llevar también las cargas. ¿Por qué es importante las cargas? ¿Alguien sabe? Las cargas de aspirina y clopidogrel. ¿Por qué le das cargas? ¿Por qué un medicamento que usualmente no le doy una vez al día? ¿Por qué le doy poner le doy 100 miligramos? ¿Por qué le doy 300 acá? ¿Por qué le doy 300? ¿Quién sabe? Nadie ha leído. A tu grupo le dije. Van a tener jalado preventivo, ¿por qué viene el paciente que viene con náuseas, de repente que viene sudoroso, que está bien desesperado? ¿Por qué le metes como 10 pastillas? ¿Por qué? Porque lo que se empieza a mandar es esta máquina de forma rápida para que eso, tienes que darle, porque quieres que actúe rápido. Imagínate que se lo está dando para que tome, ¿no? ¿Hasta qué efecto? Para eso le da para que disminuya, aumente la concentración en la piel, pero disminuya su tiempo de efecto. ¿Ok? Para que sea más rápido. Imagínate que el clopidogrel, si le das una paletita, en 20 horas recién va a darle agregado. Porque en 20 horas ya no tienes el paciente. ¿No? Pues si tú le das las 4 tabletas para que ese tiempo sea, ¿cuánto? 20 horas. 2 horas, para que se hagan 2 horas. Ok, sigamos, doctor. Bueno, en cuanto al manejo a largo plazo, se recomienda la antiagregación dual, la aspirina, en este caso de 100 miligramos por día, un tratamiento hipolipemiante, para, en este caso, las estatinas, dietas en el caso de pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca hipertensión diabetes, y también se le puede dar antagonistas de la aldosterona en pacientes con una función de eyección del ventrículo izquierdo menor a 40%. Muy importante ahí la doble fibrilación.
poner mi delegación en forma, por lo menos de un año. Ya, esa es mi delegación dual, ahí está la FILIN. ¿Qué? Yo creo que lo vamos a tocar en vamos. ¿Sí? En cuanto a la selección del grupo B, bueno, en primer lugar, como vimos, vamos a realizar la fibrinolisis. Entonces, vamos a usar un fibrinolítico. Dentro de la farmacodinamia va a activar la conversión de plasminógeno en plasmina, lo cual cataliza la degradación de fibrina a fibrinógeno y la disolución del coágulo. En el cuadro de abajo podemos observar la farmacocinética. Las acciones por vía parenteral, intravenosa, en este caso distribución 31% al 69% después de la administración. El metabolismo es hepático y la excreción tiene una eliminación bifásica del plasma. Dentro de la eficacia se ha visto que su administración dentro de las primeras horas después del inicio de los síntomas es capaz de restablecer el flujo sanguíneo enterógrado de la arteria coronaria en casi el 75%. Y la restauración del flujo sanguíneo miocárdico es clave para mejorar los resultados cardiovasculares. Asimismo hay que tener en cuenta las contraindicaciones, tanto absolutas como relativas. En las absolutas, lo más importante es la hemorragia intracraneal previa, la lesión vascular cerebral y estructural conocida, accidente cerebrovascular isquémico dentro de los 3 meses anteriores, sospecha de disección aórtica, sangrado activo o diálisis hemorrágica. Y en cuanto a las relativas, hay que tener en cuenta la hipertensión sostenida crónica o mal controlada, lo cual se va a definir como una presión sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio. En cuanto a los efectos adversos, el sangrado es la principal complicación de la terapia fibrinolítica y el accidente cerebrovascular hemorrágico es la mayor preocupación. Por eso se menciona que hay que tener cuidado con la hemorragia intracraneal cuando se aplica esta terapia fibrinolítica. Muy importante es que si tú vas a dar un medicamento, rápidamente hagas un test de las contraindicaciones absolutas. Este paciente no tiene contraindicaciones absolutas, pero sí podría tener una contraindicación relativa que es la hipertensión. Hay que bajar la presión para iniciar el fibrinolítico. Ya. Muy bien, doctor. Siga. En los antiagregantes podemos mencionar a la aspirina, ¿no? Se menciona que las dosis bajas son suficientes para acetilar irreversiblemente a la ciclooxigenasa 1. Este efecto va a inhibir la generación plaquetaria de tomoxano A2. Y de esta forma se origina el... Nos ganó el tiempo. Martín Sebastián está. Sí. El DRT, la parte de la... A ver, discútala por favor. Para que ya quede como... Vale, doctor. Bueno, en cuanto al paciente, para el RP quedamos en darle en Enteplase 50 miligramos con un polvo para la solución inyectable, enoxaparina de 60 miligramos, solución inyectable jeringa precargada, la aspirina y el clopidogrel como terapia dual en tabletas, vamos a hacer un total de 11, y el clopidogrel de 75 miligramos, tabletas sin recubierta estérica, también un total de 12. El metoprolol se va a dar de dos maneras que vamos a explicar más adelante. Primero una solución inyectable que va a ser en carga, como podemos ver acá, y la del metoprolol en 100 miligramos tabletas, que también vamos a hacer 8. La atorvastatina de 80 miligramos, también 8 tabletas, y la nitroglicerina de 0.8 miligramos con comprimido de recubierto 50. Acá, como podemos ver en las indicaciones, tenemos la hospitalización, el reposo absoluto, la oxigenoterapia, una cámara nasal de 2 litros minuto para, de acuerdo a esto, ir viendo, porque sí tenía la saturación en 93, pero tampoco estaba tan bajo como para empezar en un primer momento. La dieta NP hasta que desaparezca el dolor precordial, luego comenzar con una dieta líquida según la tolerancia en las 24 primeras horas. El tenecteplase, ahí lo vamos a diluir en 50 miligramos, 10 miligramos de agua para inyección. Se van a administrar 6 mililitros, es decir, 30 miligramos de la disolución en un bolo único durante 5 a 10 segundos.
La enoxaparina, una dosis de carga de 30 miligramos con una dosis de mantenimiento de 60 miligramos por vía subcutánea cada 12 horas por 8 días. La aspirina va a tener una dosis de carga de 300 miligramos por vía oral y 3 tabletas de 100 miligramos, y luego vamos a pasar a una dosis de mantenimiento de 100 miligramos día por vía oral por 8 días. Luego con el clopidogrel igual vamos a dar una dosis de carga de 300 miligramos por vía oral con 4 tabletas de 75 miligramos y una dosis de mantenimiento de 75 miligramos día por vía oral por 8 días. Ahí lo que faltaría es que dentro de los primeros está la infusión de nitroglicerina. La nitroglicerina que dice un comprimidor de proyectos iguales cuando hay dolor en el pecho, pero necesitan la infusión para que inicies el tenecteplase. El tenecteplase y el alteplase se pueden dar por kilo de peso, muy importante por kilo de peso, así que hay que más o menos pensar en el peso del paciente o calcularlo, ¿no? La enoxaparina, esa dosis de carga que dice de 30 miligramos es endovenoso. Es así como comentó el doctor que aumenta las concentraciones plasmáticas para que haga la acción, es igual en la enoxaparina. La enoxaparina endovenosa es la que va a acompañar al lítico y luego le dejas cada 12, ahí nomás en 15 minutos le inicias cada 12, porque si le colocas cada 12 su tiempo de acción va a ser como de 2-3 horas, en cambio el de la vena es en 15 minutos, rapidísimo, ¿ya? Entonces acuérdense que el tenecteplase y el alteplase es por kilo, el enoxa también, la aspirina y el clopidogrel, a veces es dependiendo de la edad, porque tiene más de 75 años, no se da la carga de mantenimiento, que diga la dosis de carga de clopidogrel, tampoco se da la carga de enoxaparina, ¿no? En los pacientes que tienen más de 70 años, porque una de las complicaciones del espirinolítico es el sangrado. Una hemorragia intracerebral puede también complicarse. Es así que cuando comenzaron el trabajo del STEAM Trial, vieron que había mucha cantidad de sangrado, ellos colocaron que por encima de 75 años se utilice la mitad de la dosis de tenecteplase. ¿Okay? Entonces por encima de 75 años no se coloca la carga de clopidogrel, no se coloca el bolo endovenoso de la enoxaparina y la dosis del lítico se baja a la mitad. Vamos, grupo 5. ¿El grupo 5 ya? Hace el grupo 5. El grupo 5, rapidito. ¿Usted, doctor? ¿Saben molar? Vamos. ¿Su apellido, doctor? ¿Cuál? Valladolid. ¿Usted va a presentar el 5? Dale, doctor. Rapidito, rapidito. Perfecto, grupo. ¿Tú eres Raúl? Pero no toca el otro grupo. Otro grupo están viendo para la lectura de su porque no podemos estar esperando. Tienen que ir colocando en la computadora su caso. José. Está pidiendo la diapositiva.
Doctor, ¿qué caso tiene usted? Ven. Caso B. ¿Cuál es el caso? El esposo Ya. Responde en el grupo 3. Grupo 3. Grupo 3, rapidito. Vamos, grupo 3. Tiene que estar y un minuto. Grupo 3 dispone INTA. ¿Hay una 30? Ya, cállate. Para audio. Oye, la grabación ahí, ponle pausa. Esta paciente varón de 65 años con antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión arterial de larga data, con tratamiento regular, usuario de metformina 850 miligramos al día, valsartán 100 miligramos al día y aspirina 100 miligramos al día. Se encontraba en el estadio viendo el partido de fútbol, iniciando hace 90 minutos palpitaciones, dolor en hombro izquierdo, irradiados a la mano que fue transitorio junto a sensación opresiva de trastorno. Acude a emergencia ansioso, niega dolor torácico actualmente, solo sentí una angustia en el pecho. Al examen, frecuencia cardíaca 67 latidos por minuto, presión arterial 140 sobre 90, saturación periférica de oxígeno 96%, peso 81 kilogramos y mide 157 centímetros. Datos negativos no se ocultan falsos cardíacos ni arritmias, no extractores pulmonares. Y el paciente de turno decide darle solo una alprazolam. Paciente requiere sentirse menos ansioso, le pide batería de análisis de rutina y por si acaso enzimas cardíacas, hemograma, urea, creatinina en límites normales, la glucosa está en 197 miligramos por decilitro y la troponina I en 1.45 nanogramos por mililitro. Entonces rápidamente proceden a normalizar. Bueno, en lo que son la definición de los problemas de salud, primero hemos separado lo que son los datos del paciente, los signos, los síntomas. No, pero en el electrocardiograma, el paciente llega con dolor de pecho, ¿no? ¿Sí, de acuerdo? Y le toman un electrocardiograma que es normal el electrocardiograma. No es normal el electrocardiograma. Entonces, ahí, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene de anormal ese electrocardiograma?
O sea, hay una depresión de la onda S, del segmento S, y hay ondas T que son negativas que podrían hablar de una isquemia coronaria, ¿no? De una isquemia coronaria. Pero para buena suerte, este paciente tiene troponina, ¿no? ¿La troponina está normal? Elevada. Entonces ya se trata de un infarto de miocardio. ¿Es un infarto de miocardio ST elevado? ST elevado, perfecto. Entonces, iniciamos la terapia para infarto de miocardio ST elevado. Vamos. Bien, entonces la definición de problemas de salud, como mencionaba, hemos tenido un dato, signos, síntomas, y hemos planteado tres problemas de salud: el infarto agudo de miocardio sin activación de ST. Bueno, y ya observarán en el EKG. También hemos aplicado la escala de Celestin con los datos disponibles, obteniendo un puntaje de 7 puntos, lo que nos indica pues, que el dolor torácico tiene la posibilidad de que sea de origen isquémico. El segundo problema de salud es que es la obesidad por el IMC del paciente, que es de 22.9 kilogramos por metro cuadrado, lo que nos indica que está en una obesidad grado 1. Y por último también hemos considerado el síndrome metabólico, ya que el paciente cumple con los criterios de obesidad, también lo que es la glucosa plasmática, y la presión arterial. Entonces ya hay dos criterios que señalan la Federación Internacional de Diabetes. Y también, dentro del EKG hemos podido diagnosticar el síndrome de Wellens, también conocido como el síndrome de la descendencia anterior. El síndrome de la descendencia anterior, que viene a ser pues, una entidad caracterizada prácticamente por la presencia de ondas T bifásicas o también pues, invertidas en la derivada precordial derecha. Y bueno, No. El síndrome de Wellens es cuando hay un infarto, ST elevado, pero tiene esa característica de ese electrocardiograma. Esas son las T negativas en precordiales, de B1 a B4. Entonces, cuando vean esas T negativas profundas, simétricas, el paciente está con dolor, esa es una DA que se está uniendo, una estenosis crítica de la descendencia anterior. Hace poco vimos el otro escenario, ¿no? Un ST elevado que era la de A, ¿no? Esta es la de A, pero en ST no. ¿Okay? Aquí estaba lo del síndrome de Wellens, la definición que se da, habiendo dos tipos: el tipo 1 para lo que es una T bifásica con una elevación casi inexistente del segmento ST, y la tipo 2 que es donde vamos a ver una onda T invertida, profunda y simétrica. Esto lo hemos sacado del caso clínico de un paciente donde observamos ahí en la figura A, que es una angiografía coronaria, evidenciando una función completa de la arteria descendente anterior en su segmento proximal, y en la B, pues que en la figura B una coronografía corre los segmentos coronarios verticales. Bien, dentro de la que es la fisiopatología, la placa arteriosclerótica, pues sabemos que puede tener el riesgo de romperse. Entonces, y hay dos tipos, ¿no? La placa estable y la placa vulnerable. Entonces, vamos a comenzar con lo que es la estructura de la placa vulnerable, que dicho tipo porque es más susceptible por la
el control de los factores tromboembólicos y también lo que son graves complicaciones derivadas. Ya, entonces ya pasando a nuestras estrategias terapéuticas, lo que son las no farmacológicas, tenemos primero, tenemos que estratificar el riesgo cardiovascular y hemorrágico, el monitoreo cardíaco continuo y también lo que son la medición de las enzimas cardíacas a las 12 horas después del inicio del síntoma, que también posteriormente a las 24 horas, el control de la presión arterial. Y dentro de las farmacológicas, bueno, en base a lo que es la guía de la práctica clínica de salud, nos recomienda que el manejo inicial del síndrome coronario agudo debe ser terapia antiinflamatoria global para lo que es aspirina 300 miligramos dosis carga y clopidogrel 300 miligramos dosis carga para pacientes menores de 75 años y la terapia anticoagulante en lo que es enoxaparina diazepam. Y también, bueno, seguir la recomendación del control glicémico para lo que es, en este caso, del paciente que presenta diabetes mellitus y también, pues, el síndrome coronario ya confirmado, debemos estar dentro del objetivo de la glucosa, para lo cual vamos a usar hipoglucemiantes. Y también lo que son terapias con estatinas, nos recomiendan que en un paciente con síndrome coronario agudo debe comenzarse con la terapia con largo plazo antes de la alta hospitalaria, de la misma forma en lo que son la terapia beta-bloqueadora. Bueno, entonces, dentro de lo que también las estrategias terapéuticas no farmacológicas, estratificar el riesgo de mortalidad. Para eso hemos aplicado la escala Grace con los datos de la edad, la frecuencia cardíaca en reposo, la presión arterial sistólica y la creatinina sérica inicial. Y también otros datos como, por ejemplo, si el paciente dentro de este caso presenta depresión del CT, lo que es si no se han realizado ninguna intervención coronaria percutánea, o también por elevación de las enzimas cardíacas obteniendo un puntaje de 115 puntos. Entonces, de acuerdo a los parámetros, nuestro paciente estaría en un riesgo intermedio, que es el rango de 109 a 140 puntos, lo que también nos indica que el paciente tiene un riesgo de mortalidad de 4 a 5.9% dentro de los 6 meses. Ahora, aplicando lo que es el perfil de riesgo de acuerdo a la Sociedad Europea de Cardiología, nuestro paciente está en un riesgo intermedio, un paciente hospitalario de diabetes mellitus, y esto nos indica pues que el paciente debe trasladarse en menos de 72 horas para lo que es la intervención coronaria percutánea. Perfecto, entonces es muy importante que todo el infarto de miocardio, tiene que intentar hacerse la reperfusión, ¿no? Reperfusión. Entonces, si es un ST elevado, tiene que correr porque la mortalidad es alta a corto plazo, ¿no? Pero el que no tengas un ST elevado no significa que no tengas que de repente pensar en que no se te puede morir el paciente. Los ST elevados también tienen mortalidad alta, pero no a corto plazo, sino a largo plazo. Igual este paciente tiene que ir a cateterismo cardíaco. Y de acuerdo a tu score que sale, si es alto riesgo, ¿no? El intermedio bajo, es que tú vas a ver los tiempos. De repente, en este caso, de repente vas en 72 horas, de repente en 24, de repente rápido. Porque hay casos en los que, por ejemplo, cruzan con shock cardiogénico, es un ST no elevado, pero está con shock cardiogénico, tiene que entrar rápidamente a cateterismo cardíaco. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra posición ahí? Perdón, del otro grupo que le tocó el mismo caso. ¿Alguna sugerencia, algo que de repente tienen que contar? ¿Este caso lo han visto dos grupos? Tres. Los otros dos grupos tienen algo que acotar de acuerdo a esta estrategia. Vamos, el que habla de nota. Ustedes lo han tomado de forma diferente, algo que ayudar al grupo, o del mismo grupo también.
sea, tú dices que es más de 140 la puntuación. O sea, el infarto, ese pleno elevado, tiene que entrar a un balance que se llama riesgo de isquémico, riesgo de sangrado. Riesgo isquémico, escala de Grace, riesgo de sangrado, escala de Bruselas, ¿no? Y de acuerdo a eso es que tú haces un protocolo para el ingreso a cateterismo cardíaco. ¿Okay? Te das cuenta que este paciente tenía estenosis de la descendencia anterior, ¿no? Probablemente, en el caso de Quinta ha salido riesgo intermedio, pero el electrocardiograma es de alto riesgo. Ese electrocardiograma es para apurar, y es por eso que hay que enviarlo a cateterismo cardíaco. ¿Hay otra opinión? Nosotros no sabemos un dato parecido, 103, Riesgo de sangrado, escala de qué? 72 horas, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que hay escalas para más o menos definir qué tipo de riesgo es. Por el electrocardiograma, ese es un electrocardiograma de alto riesgo. Igual como el ST deprimido de todas las derivadas, también ese es un Riesgo que está con choque bioquímico, ese es de alto riesgo. Por eso tienes que hacer el cateterismo en menos de 2 horas. Rápido. Ok, y este paciente, ¿cuál es la diferencia en el tratamiento del infarto ST elevado con el que vimos hace unos minutos atrás? ¿Alguien lo puede definir? ¿Se dan los mismos medicamentos o no? ¿Se dan los mismos medicamentos o no? En este caso varía la fibrinolisis. ¿Ah? En este caso varía la fibrinolisis. ¿En este caso qué? En este caso varía la fibrinolisis. En este caso, la fibrinolisis, tú vienes le dices, doctor, me ha llegado un ST elevado, ¿tú le vas a decir que lo lice? No se lisa, pero sí se dan los mismos medicamentos, la misma aspirina, el mismo clopidogrel, la misma enoxaparina, pero tampoco acá se colocan enoxaparina endovenosa, No han considerado clopidogrel. porque no lo vas a No han considerado el usar. clopidogrel. Esa es la gran diferencia. La lisis, nada más, el resto de medicamentos son prácticamente el lisis. Continúa, Ita, por favor. Ita. Si alguien tiene un aporte, levanta la mano. Este cuadro lo hemos sacado de la Guía Europea de Cardiología, donde nos indica que lo que es para un paciente ya con el diagnóstico confirmado de síndrome coronario agudo con elevación de CT, pues para la intervención percutánea va a recibir las anticoagulantes que son las que pueden, entonces se señalan ahí heparina no fraccionada o enoxaparina. Entonces, para ello debemos establecer también el riesgo hemorrágico. Entonces, si se hace bajo, alto o muy alto, por ejemplo, en el caso de que sea muy alto, se mantiene para el primer mes lo que es aspirina más clopidogrel. Y bueno, para el segundo mes se establece clopidogrel. Y lo que es pues, un riesgo bajo, debemos señalar a nuestro paciente dentro de lo que es el riesgo hemorrágico. Bueno, hemos seleccionado lo que es aspirina más picarilor. Y bueno, eso para los primeros 12 meses. Y ya si el paciente transcurrido ese tiempo se considera candidato para lo que es Remdesivir y Valproxaban, se va a administrar siempre y cuando bueno, se haya evaluado el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico. Qué bueno, qué bueno. Cuando nosotros realizamos, puede ser eso, cuando nosotros realizamos, ya vamos a hacer fibrinolisis, el único medicamento que tiene estudios con fibrinolisis es el clopidogrel. O sea, aspirina, clopidogrel, lisis. El clopidogrel no es una forma. Pero en el ST elevado puedes utilizar otro medicamento que no sea el clopidogrel, como es el ticagrelor, que es un inhibidor P2. Entonces, eso son también una de las diferencias.
O sea, en ST no elevado puedes utilizar picadillo. En el caso del ST elevado no vas a utilizar porque vas a hacerlo con fibrinolisis. En el caso, por ejemplo, que si el ST elevado va a angioplastia primaria de inicio y no lisis, ahí también puedes utilizar picadillo. O sea, la única diferencia es en lítico, siempre usar clopidogrel. Si no vas a alisar y vas a hacer angioplastia primaria, puedes ir a picadillo. Así sea ST elevado como el ST no elevado. En este caso, ustedes van a usar picadillo. Justamente ayer cambiamos la idea de Ticagrelor porque estuvimos leyendo y Ticagrelor ha demostrado tener mayor eficacia tanto que el clopidogrel en pacientes con síndrome coronario agudo no ST elevados, ya sean tratados médicamente o tratados a través de la ICP. Exactamente, el picadillo tiene mayor potencia. Ha recortado el científico de acción y también el problema del clopidogrel es que hay una resistencia que más o menos llega a un 14%. Imagínense 100% tratado, de los 100, 14% tú le das el clopidogrel pero no hace efecto. Por esa resistencia al clopidogrel, y también se ha visto que tienen inhibición con el inhibidor de bomba de protones que es el omeprazol. Cuando ustedes dan omeprazol es como que estén inhibiendo el efecto del clopidogrel. Entonces a raíz de eso nace un medicamento superior que es el picadillo. El gran problema del picadillo es que hace mayor sangrado, mayor hemorragia. Entonces, a raíz de eso es que se está tratando de postular que la dosis no sea 90 cada dosis, sino sea 60. Pero ahí está, la dosis de 90 cada dosis de picadillo. Continúa explicando. Bien, entonces, para iniciar la selección del ICOP, uno de los grupos farmacológicos que hemos seleccionado son los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes derivados de la heparina. Dentro de lo que son los antiagregantes plaquetarios, pues sabemos que estos inhiben el funcionalismo de las plaquetas, evitan la agregación plaquetaria y la formación del trombo. Y bueno, dentro de su farmacocinética, estos tienen una buena absorción oral, metabolismo hepático, se excretan por la vía renal. Y bueno, aquí por ejemplo en el caso del grupo de los inhibidores de P2Y12 hemos hecho una comparación para lo que es el inicio del efecto y la duración del efecto, por ejemplo, viendo que en efecto 3 tiene mayor duración es el Prasuret, seguido de lo que es el clopidogrel y el picadillo. En lo que son los anticoagulantes derivados de heparina, pues se va a lo que es la activación de la antitrombina, que luego inhibe a la trombina y al factor 10A y otros factores de la coagulación. En cuanto a su farmacocinética, bueno, esto no se van a absorber por vía oral. Por ejemplo, tenemos que la heparina no fraccionada se absorbe por vía subcutánea, de la misma manera que la heparina de bajo peso molecular se distribuye al 100%. Hay una diferencia de metabolismo. La heparina no fraccionada se metaboliza mediante los lisosomas de orden 0 y la heparina de bajo peso molecular del hígado. Y bueno, la diferencia de expresión es que la heparina de bajo peso molecular es excretada principalmente por vía renal, mientras que la heparina no fraccionada menos del 10% se excreta de manera inalterada en la orina. A ver, es muy importante también el que tengan que ver los dentro de los anticoagulantes para que quede zanjado. Imagínense ustedes que les dicen, vamos a anticoagular con heparina. Con heparina, muy bien. ¿Cuánto es la dosis de heparina que se utiliza? Se utiliza 60 unidades por kilo. Ya, 60 por 60, póngale 3.600 está. Y luego prepare 25.000 unidades en 100 cc de cloruro y páselo a 6 cc hora. O sea que la enfermera cada 4 horas tómale un examen para saber si está anticoagulado o no el paciente.
sea, que mejor utilice enoxaparina. ¿Por qué? Porque la enoxaparina tú lo colocas en bolo y cada 12 horas. Entonces, imagínense estar con la heparina que se coloca endovenoso y estar dosando cada 4 horas, haciendo dosaje sérico para saber si está anticoagulado versus un paciente que le colocas cada 12 horas la enoxaparina, ¿no? ¿Ustedes qué indicarían? La enoxaparina, ¿no? La enoxaparina, por conveniencia y por examen. Ahora, la heparina sódica tiene que tener, por ejemplo, la infusión tiene que tener control de qué perfil de coagulación. ¿Cómo controla la infusión de heparina? Utilizas el control de TTPA, tipo de cromoclasina activada. Y con el tiempo de cromoclasina activada, que tiene que estar entre 40 y 60, otros dicen entre 50 y 70, es que tú bajas o disminuyes la infusión. Entonces, continúa, Silva. Bueno, de la misma forma, pues la eficacia de los antiagregantes plaquetarios, pues actualmente interfieren en lo que es con alguno de los pasos que conducen a la agregación plaquetaria y tienen un impacto medible sobre el riesgo de trombosis arterial que no se puede disociar con el riesgo de sangrado. Dentro de lo que es la seguridad de la voz, efectos adversos más comunes que indican daño industrial por aspirina, pólitos nasales, hematuria, epistaxis, hemorragia, trombocitopenia, y como contraindicaciones que no se pueden administrar en pacientes que presenten ACV reciente en 2 años, grandes varices esofágicas, historia de hemorragia intracraneal, una trombocitopenia significativa, y por ejemplo en lo que ya son los anticoagulantes derivados de la heparina, estos pueden usarse para iniciar el tratamiento de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, y también indican el tratamiento inicial de pacientes con anestesia estable, lo que es INI. Dentro de los efectos adversos más comunes, una trombocitopenia inducida por heparina, hipercalemia si es que existe un hiperadrenalismo previo, osteoporosis si es que el tratamiento se prolonga de menos 4 meses, y dentro de contraindicaciones, pacientes con hipersensibilidad al tratamiento al principio activo, heparina derivados, antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina, con sangrado activo clínicamente significativo, aquellos con una endocardite bacteriana aguda o insuficiencia renal grave. La trombocitopenia inducida por heparina se da hasta en el 10% de los casos cuando uno utiliza heparina sódica. Y ese porcentaje disminuye cuando utilizas enoxaparina. Entonces ya tienes varias cosas en contra de la heparina no fraccionada. La Junta del RP, tu RP y lo discute NAUCA. Espera. Se prepara el mismo dos, La receta no se saca. Hasta las 4. ¿No lo tienes? ¿No está ahí? Lo que pasa es que hicimos correcciones y estos son las más actualizadas y ya es porque lo habíamos traído cuando yo venía a ver. Entonces lo comentas, está listo. ¿Tienes el mismo en este caso? Date el otro está ahí. Ya, tú presentas, vamos a grupo 2. Tienen que haber arreglado ese tema de la sí, tú presentas, grupo 2. Vamos a estar en el próximo. ¿Nitrato y supervives? ¿Cómo estaba indicado? ¿Cómo estaba indicado? No, porque por ejemplo en este caso en los nitratos, la Asegurco había considerado la nitroglicerina en lugar del nitrato y supervives. ¿Por qué? Porque
si bien la indicación de la nitroglicerina es sublingual, en este caso se le debería administrar al paciente endovenoso, vía endovenosa, pero con una monitorización continua. ¿Por qué? Porque en el caso, una comparación de nitroglicerina y dinitrato isosapride, la nitroglicerina es de acción corta. Y entonces, al ser de acción corta, va a tener un poco menos de efectos adversos que el nitrato isosapride, como en el caso del paciente de hipotensión. Llegarle a producir a largo plazo hipotensión. Exactamente, si que ustedes están con una infusión de nitrato, lo cortan, lo suspenden porque de repente es hipotensión del paciente, rápidamente su efecto es reversible, rápidamente corta la acción. Hay otra cosa también que quería añadir, era que el paciente tenía una carga inicial de candesartán de 16 miligramos. Entonces, ¿cómo hacen porque es un paciente hipertenso, y entonces, ¿cómo hacen para reemplazarle al paciente este medicamento dentro de su receta? Porque, ¿con qué medicamento se podría reemplazarle el candesartán? Nosotros habíamos incluido en este caso un IECA. Ustedes son de grupo 1 y Grupo 5. Habíamos incluido un IECA, en este caso el enalapril, porque los IECA son fármacos cardioprotectores en el caso de un infarto agudo del miocardio. Y como él tenía una dosis de 16 de candesartán, nosotros le habíamos hecho el equivalente en un enalapril, pero ya en una dosis baja podría ser de 5, sino una dosis de 20 miligramos al día. Exactamente, la dosis de candesartán que está utilizando este caballero es de dosis altas, 16 miligramos de dosis alta, probablemente su equivalente sea 10 cada 12 o 20 cada 12 de enalapril. Sí. Puedes utilizar enalapril. En este caso, estos pacientes se trata de utilizar al inicio medicamentos que tengan menos tiempo de vía media. Por ejemplo, en este caso, captopril. Puedes dejarle captopril. A largo plazo vas a tener que buscarle alguna molestia, pero al inicio, porque el paciente no sabe cómo te va a ir, de repente se choca mecánico y ahí está contraindicado todos los hipertensivos, inclusive ahí lo llegas, entonces ahí das medicamentos que tengan poco duración, por ejemplo, captopril, de repente enalapril. ¿Apellido, doctor? Uriarte. ¿Cómo? Uriarte. La del captopril. Por ejemplo, hay que mirar bien la presión arterial. ¿Cuánto está la presión actual de este paciente? Sí, le puede dar captopril 25 cada 8. Sí, 25 cada 8. La dosis plena, 25 cada 8. Tengan en cuenta que el captopril se da cada 6 hasta cada 8 horas y también puede dar dosis igual. Pero siempre se utilizan los medicamentos que tengan corta duración. Por ejemplo, lo que dijo el doctor, corta duración de seguir la infusión. Yo a ese paciente que ha presentado el grupo, yo le había iniciado nitroglicerina en infusión. De repente, si no te tira, le doy dosis sobre 5 miligramos. Porque la dosis de nitrato es 10 cada 8, ¿no? Pero 10 cada 8 también tiene mucho efecto. Por eso que das, si sobre eso igual 5 miligramos y pasas a nitratos en infusión, o antes de darle el isorbide igual lo pasas a nitrato en infusión. No hay ningún problema. Ese es el grupo 1, ¿no? ¿Ese es el grupo 1? ¿Iba a contestar, no? ¿Por eso bien? Sí. Todo lo que tenga que incluir en la parte de terapia, por favor. Lo de la de los beta-bloqueadores quedó claro, ¿no? Eso va a venir en el examen, ¿no? Me avisan para que ¿Por qué no hacen nada?
es un ciclón de coronel, bueno, es un infarto, ¿no? No había troponinas, pero. ¿No había troponina? No había. En ese no. No. O sea. ¿Cuál es tu caso? A ver, ¿te puedo mostrar? Caso amplio. A ver en el micro. Perfecto. Ya, vamos a leer. ¿Vamos a ver? RP. Ahí está. No veo. En primer lugar, isosfamida de nitrato, 5 miligramos, 4 tabletas. Acá, bueno, cambiaron. Quedamos en que lo íbamos a cambiar el bloqueador. ¿Ah? Se iba a sacar el detonador. Sí, no, se iba a cambiar, prometo. Y aspirina de 100 miligramos. Sí, es que usted no lo corrigió en la asesoría, no me preocupe, que habíamos encargado de cambiar esa parte. Después está la aspirina de 100 miligramos también. La aspirina de 100 miligramos también, 4 tabletas. El clopidogrel de 75 miligramos, 5 tabletas. La atorvastatina, 80 miligramos, 9 tabletas. Y el fiprinolítico que habíamos quedado en usar era el alteplase, 50 miligramos para solución inyectable, número 2. Y para la terapia anticoagulante también consideramos enoxaparina. Para la terapia antiagregante, aspirina con clopidogrel y la atorvastatina para el tema de las placas. Parece que retrocede, por favor. Retrocede, había una que estaba, o de repente después. Después, ya. Lo que se necesita en un medicamento es la concentración plasmática, ¿de acuerdo? Necesitamos concentración plasmática alta. Y es por eso que el alteplase se inicia con un bolo. El bolo nos va a hacer subir la concentración plasmática y lo que hacen el resto de las fases es tratar de mantenerlo. ¿Sí? Mira, si ustedes verifican ahí, dice 15 miligramos en bolo. Está 15 y automáticamente inician una infusión de 30 miligramos en... Ahí estamos. Es 50 miligramos en 30 minutos y los otros 35 miligramos que sobran de los 100, 15 más 50 son 65, serían 35, esos 35 es en 60 minutos. Está recontra mal este grupo. 60 kilos de dónde lo han sacado? Es el peso de la Paciente. Entonces tiene que estar ahí por 60, ¿no? Pero está mal igual. Entonces, y en una hora y 60 minutos los otros 35 miligramos. La enoxaparina, como les decía, igual es endovenoso por las concentraciones plasmáticas rápidas que se tienen que alcanzar. Se dan cuenta que el ST elevado es un trombo que está ocupando toda la luz. La diferencia del ST no elevado es la que deja algo pasar, algo deja pasar. Y dentro el ST elevado es más carga trombótica. Entonces, cuando han hecho los estudios para ver qué tiene ese trombo, han encontrado que lo que más tiene es plaquetas y fibrina. Es por eso que a raíz de eso buscan el blanco terapéutico, que es la plaqueta y la fibrina. La fibrina con el fibrinolítico y la plaqueta tratando de que no se agrupe, que no se agregue, que no se coagule. Entonces, ahí es donde nace la antiagregación con aspirina, y cuando le aumentaron la antiagregación con otros medicamentos, les fue mejor. Por eso es que es doble antiagregación. Aspirina y clopidogrel, aspirina y ticagrelor, aspirina y prasugrel son antiagregantes. Y el anticoagulante es la heparina o la enoxaparina, la vivalorina o el tondoparinox, que son diferentes
diferentes anticoagulantes. Entonces, eso que quería hablar. Y lo que dice abajo es lo más importante, la monitoreo cardíaco continuo, porque pueden aparecer arritmias ventriculares. También, además, porque en la infusión que ustedes colocan, puede haber arritmias de repercusión, que se llama el RIBA. Entonces, en todo momento tienen que estar con su monitorización del paciente. Las trombolinas seriadas hasta alcanzar el pico. Se alcanzan el pico a las 24 horas de iniciado los síntomas. ¿Qué? En la guía que yo leí de la política de salud era del doctor, se decía algo con respecto a las trombolinas, de que cuando ya era un síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT, ya no era tan importante el hecho de pedir las trombolinas de inmediato, porque ya más que todo era, o sea, iba a servir como para el pronóstico, más que a diferencia del cuando el ST no es elevado, ahí sí era importante porque decía que guiaba el tratamiento. Pero en ese sentido, o sea, que guía el tratamiento, porque no, la troponina, lo que se ha visto es que si tiene troponina mayor de 50 o CKM mayor de 250, significa que son pronósticos para choque alérgico. O sea, el valor de la troponina tan alta te dice cuán grande es el infarto. Berto, ¿alguna sugerencia? ¿Alguien? Revisó un poco la fragmento de nota. ¿Alguien? El otro grupo que ha tenido esto, una recomendación adicional, algo que se había olvidado. Ahí está de nuevo tecnológico. Sí, no, en el anterior le dije que eso lo íbamos a corregir, habíamos quedado en que se corregía, pero... En el caso también el disolvido igual, son sublingual condicional o infusión en el caso de las presiones altas, que creo que en este caso tenía la presión de 160. Para eso la asesoría, si no van a hacer caso, la asesoría, la tecnología que no solamente en este grupo, conmigo. Entonces, José Luis, no sirve de nada la asesoría, estaba desde las 1 de la mañana hasta medianoche estaba.